Amigos, bienvenidos al video de hoy, en el que les hablaremos de la distracción del cine entre los vecinos de la colonia Gabriel Leiva en Culiacán. Crónica escrita por nuestro buen amigo, Rosendo Romero Guzmán. Así que, sin más preámbulo, vamos al intro y al video. Ir al cine a ver películas, o disfrutar de las variedades que ofrecían las caravanas de artistas que visitaban la ciudad, era una diversión sana y familiar. Por lo que era común ver entre los asistentes a los padres, acompañados por su prole, o la palomilla, así como a los acompañados con su pareja sentimental. Sería hasta la segunda mitad de los años 50, con la aparición del cine Cocos, en la colonia Tierra Blanca, cuando los habitantes de la colonia Gabriel Leiva pudieron disfrutar del cine sonoro en un lugar fijo, sin necesidad de cruzar el puente Cañedo, hoy Miguel Hidalgo, para ver una película en el Teatro Apolo, derrumbado en 1948, o bien, en cines al aire libre como el Cine Lírico, que se ubicaba por la avenida Domingo Rubí, casi esquina con la calle Cristóbal Colón, el Cine Humaya, situado en la calle Licenciado Benito Juárez, entre las avenidas de José María Morelos y Pavón, y General Donato Guerra, el Cine Colón, que estaba por la calle Cristóbal Colón, entre las avenidas General Donato Guerra, y José María Morelos y Pavón, además del Cine Avenida, que después se transformó en Cine Diana. Este último sería por mucho tiempo el único cine que funcionaba en lugar cerrado, primero ventilado con grandes abanicos, y después con aire acondicionado. Más tarde llegaría con similares instalaciones el Cine Reforma, que se transformaría en Cinema Reforma, situado ahí por la avenida Dr. Ruperto L. Paliza y calle General Ángel Flores. Estos eran los cines más cercanos a la colonia, todos ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Había otros que no entraban en la preferencia de habitantes del norte de la ciudad, por estar más alejados, y estos eran el Cine Alcázar, en el populoso barrio de El Mercadito, el Cine Rex, al poniente de la colonia Jorge Almada, el Cine Ejidal allá en el fraccionamiento Pinos, o Colonia Ejidal, así como el Cine Super, en la colonia industrial, El Palmito. El Cine Cocos marcó toda una época en los años 50 y 60, como centro de distracción familiar en la zona de las colonias Tierra Blanca, Gabriel Leiva y Burócrata. Su dueño, Antonio Amezquita, contrató los servicios del arquitecto Germán Benítez Cebada para el diseño y construcción de las instalaciones del futuro cine. Este centro de entretenimiento fue levantado en las orillas de la populosa colonia Tierra Blanca, en la esquina noreste que forma la calle Agricultores o Tercera y avenida Amado Nervo, siendo necesario rellenar una laguna, además de dar forma a un pequeño promontorio, previendo con eso que por urbanización se elevara el nivel de la calle, aparte de evitar los estragos de las frecuentes inundaciones. Característico del inmueble es que, para acceder a su vestíbulo, a la taquilla, sitio de boleteros y puerta de entrada, se tenía que escalar 8 pequeños peldaños de una escalera de forma semicircular, que iniciaba a ras de la calle. La arquitectura del cine era propia para disfrutar la función al aire libre. Era una especie de salón, con un ligero declive orientado, de más a menos, desde la entrada hasta la pantalla, espacio con las bancas de madera en las que el público se sentaba y trataba de ablandar, mientras disfrutaba de la película. En su interior, además de la caseta de proyección y los baños, al puro entrar, se construyó un tejabán muy estrecho, en cuya sombra se acobijaban los primeros en llegar, los demás se sentaban en las bancas al aire libre. Debido al diseño del recinto, las personas que asistían a este cine destechado, se exponían a las inclemencias de tiempo y a otros inconvenientes, por ejemplo, en el verano, cuando llegaba la temporada de lluvia y se dejaba venir el agua y descargas eléctricas,
La concurrencia agarraba sus cosas y corría a refugiarse abajo del área techada. A veces la proyección continuaba pese a estar lloviendo, y agarraba un mayor realismo cuando, por ejemplo, se proyectaban escenas de una embarcación, atrapada en medio del mar por una fuerte tormenta, acompañada de descargas eléctricas, y un violento oleaje que mecía a voluntad un barco, que parecía que en cualquier momento lo iba a hundir o destrozar. En tiempo de calor y para mitigar la sed, entre los pasillos se paseaba un muchacho cargando un balde lleno de refrescos embotellados bien helados, marca Pepsi Cola y Misión, quien a todo pulmón los ofrecía, provocando que la gente molesta le gritara que se callara y que dejara oír la película. Al llegar el invierno, cuando el frío calaba, era cotidiano ver asistentes envueltos en gruesas cobijas, suéteres, chamarras y todo aquello que los protegiera del gélido clima. Ir al cine Cocos tenía múltiples y variados atractivos, pues aparte de asistir a ver la función, la asistencia implicaba, dentro del recinto, la ingesta de palomitas de maíz, dulces, refrescos y otros antojos. Además de que, era casi obligatorio, antes de entrar o al salir de la función, cenar en los puestos y negocios que estaban en las inmediaciones. Así la gente recuerda a los tacos de carne asada de la taquería El Yaqui, y las órdenes de menudo que se vendía debajo de la Ceiba, esto en la esquina que forman la avenida General Álvaro Obregón y la calle Agricultores, negocios que aún perduran. También se mencionan el café y los postres de la cafetería Cosmos, propiedad de una hermana de Luis Pérez Mesa, cantante de música regional conocido como el Trovador del Campo. Casi enfrente del cine se estableció una cenaduría que por las noches atraía a los asistentes, principalmente con tostadas, gorditas, enchiladas y tamales. Pero tampoco podían faltar los puestos que ofrecían alimentos típicos como son los afamados tacos dorados en aceite, o los tamales de puerco dorados en aceite, que vendía Doña Chuy, a 3 por peso. Y por qué no, irse por el rumbo de la calle Teresa Villegas, a cenar unos tacos dorados con Doña Regina Soria Guerrero, mejor conocida como La Pícara. Había vecinos, sobre todo la chiquillería, que, al no poder pagar, se subían a las azoteas y bardas de las casas aledañas, buscando un lugar donde sentarse a ver la función desde las alturas. Como siempre, no faltaban los osados, aquellos plebes, que ante la falta de dinero para comprar el boleto, o por la sed de aventura, decidían entrar ilegalmente al local. La rutina era deslizarse por los techos y bardas de los vecinos, hasta llegar a la parte trasera de la pantalla del cine. Una vez ahí, aprovechado un espacio que había entre la superficie donde se exhibían las películas y la pared del local, se deslizaban, apoyando la espalda sobre la pantalla y los pies en la pared. Así bajaban, buscando deslizarse hasta los baños, para luego esperar el momento adecuado y entrar a la sala. Sin embargo, no siempre se tenía éxito. Algunos eran atrapados por un muchacho de tez morena conocido como El Ojitos, por sus ojos grandes y saltones, que, por cierto, vivía cerca de la tenería que estuvo donde hoy se encuentra el fraccionamiento Los Olivos. Los capturados eran arrojados violentamente del local o entregados a la gerencia para que los reprendieran, además de llamar a sus padres. Un problema recurrente era cuando la plebada, desde la calle, lanzaba pedradas por arriba de la barda del cine en perjuicio de los asistentes, quienes, de manera precautoria, se veían obligados a resguardarse bajo un tejabán de lámina. La administración del cine urdió contratar chamacos para que apedrearan a los atacantes. El premio era el libre acceso a la función. Aunque había otros que escalaban los muros del inmueble para atrapar pichones en sus nidos. Todos los días había funciones. La proyección de películas, que eran 2, comenzaba al meterse el sol. Iniciaba a las 8 y terminaba a las 12 de la noche. Para atraer y mantener la concurrencia de clientes, la administración del cine hacía promociones. Por ejemplo, los lunes se repetía la función del domingo. El miércoles no les cobraba a las damas, y el jueves, era 2 personas en la compra de un boleto. Ahí también se presentaban caravanas de artistas de la farándula nacional que pasaban por la ciudad. A las funciones asistían personas de las colonias cercanas a Tierra Blanca, como de La Burócrata y Gabriel Leiva, y como era escasa o nula la existencia de camiones urbanos a esas horas de la noche, los que no tenían carro, se iban en grupos al cine. Así se veía a unos caminando,
mientras que otros se movilizaban en bicicletas. Cuentan que era común que entraran con todo y bicicleta, y las acomodaban recargadas en las paredes, a un lado de ellos mientras veían su película, bien tranquilos, no había quien los molestara. Entre el público asistente siempre había algún ranchero o sierreño, poco acostumbrado a este tipo de espectáculo, propiciando que se dieran situaciones a veces chuscas o enojosas, que pudieron haber terminado en tragedia. Como aquella que se cuenta, de que, en una ocasión, a uno de estos rancheros recién llegados a Tierra Blanca en una tranvía tropical, y hospedado en una posada del rumbo, fue invitado por unos amigos a que los acompañara al cine Cocos a ver unas películas. Este accedió. Y se arregló para ir con ellos, no sin antes fajarse su pistola. Esa noche se proyectaron 2 películas de Tarzán, y como el ranchero nunca había asistido a una función de cine, pues se emocionó mucho, y vio al Tarzán caminando por la selva, y tras de él, vio un león agazapado a punto de brincarle, y comenzó a gritarle: «Tarzán, Tarzán, te va a brincar el león, te va a brincar el león», y como Tarzán no le hizo caso, pues sacó el fierro que traía, y en cuando vio que el león brincó sobre Tarzán, el ranchero le disparó al león, dejando perforada con los plomazos la pantalla del cine, que era de cemento y pintada de blanco. Ya sabrán el corredero de gente. El cine Cocos, al igual que el Diana, Reforma, Humaya Alcázar y Rex, fue vandalizado e incendiado en enero de 1966 por una turba enardecida de estudiantes, que protestaban ante la negativa de la empresa compañía operadora de teatros, COTSA, de no hacerles efectivo el descuento del 50% en el costo del boleto. Posteriormente a esto, el cine se volvió a incendiar debido a un corto eléctrico en la pantalla, por lo que tuvo que ser reconstruido para que continuara funcionando, pero la asistencia ya no garantizó ni la captación de efectivo para cubrir la nómina, recuperar los gastos de la techumbre de lámina de zinc que se le puso, y menos otros gastos operativos, no quedando más remedio que decretar su cierre en 1970. A su cierre definitivo, bastante contribuyó la llegada de la señal de televisión a los hogares de la ciudad en 1964, que a pasos agigantados, el aparato receptor pasó a ser parte del mobiliario del hogar, de tal suerte, que numerosos hogares disfrutaron la transmisión de los Juegos Olímpicos realizados en México del 12 al 27 de octubre de 1968. Los gitanos o húngaros también contribuían a la distracción del vecindario. Cuando menos se pensaba llegaban las caravanas y se instalaban en la Gabriel Leiva, en un baldío que fue conocido como El Llano, que se encontraba por la calle Mariano Abasolo, entre Callejón Joaquín Redo y la avenida Teresa Villegas, así como en otro terreno ubicado donde se inicia la colonia Tierra Blanca y que ahora ocupa el mercado Tierra Blanca. Estos trashumantes llegaban y de la noche a la mañana instalaban su campamento sin problema. Comúnmente formaban un círculo con los camiones y levantaban sus carpas, pero, además, cercaban un área con lonas para montar una pantalla de lona gruesa, con su estrado que servía para brindar la función de cine o teatro de títeres, espectáculos que iniciaban al oscurecer. Nomás se oía la música previa por los parlantes, y realizando pequeños cortes en las melodías anunciaban la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, y ponían la marcha a Zacatecas. Era la señal que al terminar esta, iniciaba la función. Ya para esto, cada asistente llegaba con su silla que traían de su casa o lo que necesitara para sentarse, y así, cómodamente instalado, el venerable público disfrutaba de la función. La película era mostrada mediante el uso de un proyector instalado en uno de los camiones y con la ayuda de una planta generadora de electricidad de la marca Delco. Por cierto, que a veces a media función y cuando más entrados estaban en el drama, la planta se apagaba y todo quedaba a oscuras. Entonces el público comenzaba a silbar ruidosamente y a gritar frases impropias al encargado del proyector como esa de «Y cácaro cácaro, deja la burra». Este momento era aprovechado por la palomilla para levantar la lona de la carpa y meterse sin pagar, acción que era contrarrestada por un grupo de gitanos que armados con chicotes intentaban detener a los colados, lo cual, no siempre lo conseguían, pero eso sí, más de un plebe se llevó un recuerdito del chicote. Con el tiempo, a finales de los 60s, estos andariegos enfrentaron el problema de la pérdida paulatina de clientela, primero por la aparición del cine Cocos en la cercana y vecina colonia Tierra Blanca,
aparejado al auge de la televisión y principalmente la pérdida de terrenos baldíos donde instalarse, porque en 1967 se inició la construcción del mercado Tierra Blanca, yendo a rematar el asunto que en 1972, con la construcción en el llano de la Escuela Secundaria General número 1. Moisés Sáenz, desapareciendo de esta manera el lugar elegido para establecer sus campamentos, motivando que dejaran de llegar las caravanas de húngaros, ofreciendo dichos espectáculos. Únicamente continuaron arribando aquellos que instalaban sus campamentos en baldíos pequeños y que se dedicaban a lucrar con juegos mecánicos, la compra de autos usados y leer la suerte o hacer limpias.